cuenta de que todo este rato hemos estado cantando palabras dirigidas a Él. Recién le decíamos, Cristo te exalta. Ustedes no me lo dijeron a mí, yo no se lo dije a ustedes, se le dijimos al que se merece nuestra adoración y a Él lo exaltamos. Entonces yo me doy cuenta que ustedes son personas especiales. Si ustedes cantaron esto, son personas especiales. Yo sé que ustedes ya se han dado cuenta de esto, pero solo para recordarles, ustedes saben que las cosas más valiosas de la vida no se compran con dinero, ¿verdad? Tristemente, muchas veces caemos en el error de pensar que las cosas que nos van a llenar más, que nos van a alegrar más, que nos van a hacer sentir más plenos y todo eso, que las podemos comprar. Y entonces nos esforzamos mucho para tratar de reunir el dinero y para tener la cantidad, y miramos al otro que ya lo alcanzó y yo todavía no. Pero ¿saben qué? Las cosas más valiosas de la vida no se compran con dinero. El abrazo de genuino amor, tú no lo compras, tú lo recibes. Las palabras de aliento que te han sacado adelante en la vida, tú no pagaste por ellas, pero han valido más que el mejor regalo que has recibido. Entonces, tenemos que empezar a valorar esas cosas invisibles que llevamos dentro de nosotros a veces. ¿Ustedes llevan amor ahí dentro? ¿Alguno de ustedes me ama? Oye, salió medio tímido eso. Pero no, está bien. Pero tenemos que llevar aquí dentro de nosotros esos valores importantes. ¿Dónde llevamos la esperanza? Aquí dentro, ¿verdad? Y entre los valores tan importantes que nosotros tenemos que llevar en nuestro interior, hay uno que es tremendamente importante, que es la fe. Y ustedes son personas de fe. Tú tienes fe, es una capacidad, una condición, un valor invisible que tú llevas ahí dentro de tu corazón. Todos los seres humanos lo llevamos. Incluso las personas que nunca van a pisar una iglesia, que se han propuesto nunca pisar una iglesia, esas personas son personas de fe, tienen fe, porque fuimos creados para tener fe. ¿Sabes? Tú ni siquiera casi miraste la silla en la que estás sentado, pero tú ejerciste fe cuando te apoyaste en ella. Estabas convencida de que iba a sostener tu peso. Hermanos, he visto bromas de gente que le han puesto algo que parecía un lugar apropiado para sentarse, y luego cuando fueron a sentarse, bueno, no hacemos eso aquí. Aquí las sillas son buenas, ¿verdad? Pero quiero que entendamos cómo en cosas bien sencillas de la vida nosotros utilizamos la fe. Cuando el médico te dice, tómate una aspirina porque te va a hacer bien, nosotros lo tomamos confiando en que nos dijo, perdón doctor, estoy usando el ejemplo. Pero es así, nosotros confiamos en la palabra unos de otros. Yo confié cuando un mexicano me dijo, ahorita voy por tu casa. 3 semanas esperé. El ahorita era un poco frágil. Yo estaba acostumbrado que ahora es ahora, pero no. Después aprendí a traducir mexicano y ya voy aprendiendo a poco. Pero todos ejercemos fe. Cuando nos hacemos promesas, nosotros las creemos. Y se acuerdan que Jesús nos dijo que teníamos que ser como niños. A un niño, cuando tú le dices, mira, te voy a traer tal cosa, el niño espera que tú cumplas con esa promesa que le has hecho. Pero nosotros somos personas de fe, y especialmente es algo que nosotros ponemos en práctica en nuestra relación con el Señor. Es lo que acabamos de hacer mientras cantamos. Estuvimos hablando con Él todo el tiempo. Le dedicamos nuestra adoración hablándole. Señor, ¿qué te puedo dar que no me hayas dado tú? Se lo dijimos a Él. Eres tú la única razón de mi adoración. Se lo dijimos a Él.
mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, y se lo dedicamos a Él. Entonces, nosotros estamos ejercitando fe. Nosotros necesitamos aplicar esta fe, pero ahora, lo que tenemos que entender es que la fe es algo que nosotros vamos a aplicar en nuestras vidas, no solamente el momento en el que venimos aquí, que nos reunimos en este lugar y que juntos le cantamos a Dios y que juntos abrimos la Biblia para escuchar la voz de Dios. La fe en nuestro Señor la vamos a tener que aplicar en cada uno de nuestros días y en cada uno de nuestros momentos. Y es allí donde tú te tienes que cuestionar, bueno, ¿yo tengo fe? ¿Cómo es de grande la fe que tienes? Y tal vez podrías preguntarte, ¿y qué es la fe? Recién escuchamos la lectura del pasaje que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice Hebreos 11:1. Entonces ahí tenemos una idea de lo que es la fe. Cuando manejamos cosas que no se ven, nosotros necesitamos creer, necesitamos tener la convicción, necesitamos tener esa seguridad a pesar de que nosotros no vemos. Y a eso es a lo que el Señor nos ha invitado. Ahora, si yo les pregunto personalmente a cada uno de ustedes, si usted es una persona de mucha o de poca fe, ustedes me van a decir, bueno, ¿verdad? ¿Quiénes son los de mucha fe aquí? Bueno, hay algunos que tienen mucha fe. Bien, muy bien. Todos tenemos que ser personas de fe. El Señor Jesús vino a salvar a personas de fe. Y nosotros tenemos que ser de esos. Yo quiero compartir con ustedes en la Nueva Jerusalén. Quiero andar por el huerto del Edén con ustedes y compartir juntos, porque hemos creído. Pero el tiempo en el que tenemos que creer lo que no vemos es ahora. Y tiene que manifestarse en nuestras vidas. Y hay veces que nosotros miramos a otras personas y decimos, uy, qué fe que tiene. Aquel sí que tiene fe. Comparado conmigo. O leemos en la Biblia y buscamos en la palabra y encontramos cada personaje bíblico, hermano. Qué fe que tiene. Sin embargo, ustedes saben que la palabra nos da un aliento en cuanto a esto. En Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Ustedes saben. Y eso incluye tu oración. Pero exactamente a continuación de decir que la oración del justo puede mucho, dice estas palabras. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago estaba escribiendo esta carta y estaba hablando, hermanos, oren unos por los otros, confiésense los pecados y luego oren para ser sanados, y oren unos por los otros. Habla de eso, ¿verdad? Y entonces dice, porque la oración del justo puede mucho, y está alentándonos a orar y a que sepamos que Dios responde la oración. Y entonces enseguida pone este ejemplo para que nosotros entendamos que los que nosotros consideramos héroes de la fe, esas personas que tuvieron esa fe gigante, que hicieron grandísimas cosas, eran personas comunes y corrientes. No fueron superhéroes. No se calzaron la capa de Superman ni salieron volando. Eran como tú y como yo. Ahora, yo cuando leí esto hace mucho tiempo, yo miraba este pasaje y decía, justamente a Elías lo tuviste que poner como ejemplo. Yo leí en la Biblia, Primera Reyes capítulo 17, por ejemplo, lo veo a Elías enfrentar a todos los profetas de dioses ajenos, y convocar al rey, y vengan todos a la cumbre del monte Carmelo, y ahí nos vamos a encontrar y vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Ese fue Elías. Y los profetas paganos convocaron a sus dioses, oraron, hasta se lastimaron, saltaron, gritaron, y no pasó nada. Elías se paró, bueno, es mi turno, dijo. Y con una simple oración, como la que cualquiera de nosotros pudo hacer, oh Dios,
responde y manifiesta que tú eres el Dios verdadero. ¡Prum! Cayó fuego, fuego de Dios, y consumió el holocausto. Y yo lo miro a Elías y digo, ¡wow! Hombre de fe. ¡Qué persona con fe! ¡Qué maravilla! Una de mis héroes. Y después es cierto lo que dice este pasaje de Santiago. Oró y no llovió. Y todavía nos dice el tiempo. Oró para que no lloviese 3 años y 6 meses no llovió. Yo pensé que estaba pasando eso en Texas hace poco, pero no, después viene la lluvia. Pero miren Elías, y uno dice, uno asocia la fe con este poder, ¿verdad? Que en realidad es el poder de Dios. El que quería que no lloviera en ese tiempo porque quería traer una disciplina sobre su pueblo y sobre sus gobernantes era Dios. Pero fue Elías el que oró, Señor, detén la lluvia. Ahora, cuando Elías volvió a orar, volvió a llover. ¿Nosotros tenemos ese control? ¿Tenemos la capacidad de hacer algo así? Antes que me diga que no, tienen que saber que si es la voluntad de Dios, nosotros, obedeciendo al Señor, podemos llegar a experimentar cosas tremendamente grandes. Entonces, la fe es un valor tremendamente deseable. Es un valor que tú y yo tenemos que querer tener y tenemos que querer que ese valor crezca en nuestras vidas. Tal vez tú te sientes ahí y bueno, dices, bueno, tengo un poco de fe. Dios quiere ayudarte a que esa fe tuya crezca y aumente. Y la fe es tremendamente importante, porque en la misma lectura escuchamos también que dice en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ustedes se dieron cuenta que la palabra no usa muchas veces la palabra imposible, o nos dice directamente, por ejemplo, que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Pero fíjense lo que está diciendo aquí, habla de lo imposible. Tú y yo vamos a querer agradarle a Dios. Tú y yo vamos a querer que Dios nos mire con agrado, que Dios se agrade de nosotros, que Dios nos cubra con su misericordia, con su gracia, con su amor. Pero sabes, no es posible que eso suceda si no hay fe en tu corazón. Tiene que haber fe en tu corazón para que verdaderamente puedas experimentar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y quiero decirlo en serio, hermanos. Estoy convencido de que Dios quiere hacer grandes cosas en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y sí estoy hablando de milagros. Y sí estoy hablando de cosas que nosotros no esperamos. Y tal vez olvídense de los efectos especiales y de que todo el mundo nos mire y diga qué poderosos que son. Ese no es el asunto. El asunto es que Dios quiere hacer obras y nos quiere involucrar en ellas. Quiere que nosotros participemos de las obras que Él quiere hacer. Y eso es justamente lo que vemos en la vida de un personaje del que hemos estado hablando un poco últimamente. Este personaje de la Biblia se llama Gedeón. Y la semana pasada estuvimos considerando cómo Gedeón era la persona más improbable para que Dios la usara para hacer un gran milagro. Se le presenta el propio ángel de Dios, lo saluda, le dice cómo Dios lo ve, y él viene con una lista de dudas. No, ¿cómo me vas a decir que Dios está con nosotros? Si Dios estuviera con nosotros, no nos estaría pasando todo esto. ¿Dónde están los milagros que Dios nos han contado que Dios hizo? Empezó con ese discurso. Era lo que tenía en el corazón Gedeón. Y justamente yo lo considero, como nos podemos considerar nosotros mismos a veces, la persona menos improbable para que Dios hiciera algo poderoso con él. Sin embargo, si quieren ponerlo en números, al final de la historia, Gedeón enfrenta con 300 hombres un ejército de 135,000.
y sale victorioso. Amén. ¿Saben qué? Solo lo pudo hacer Dios. Amén. Pero Dios usó a este incrédulo de Gedeón. Gedeón se sentía el más insignificante. Él decía, ¿quién soy? Yo soy el más insignificante, ni siquiera una tribu importante, soy la tribu de Benjamín y mi familia no. Él tenía todas las excusas. No se sentía grande en ninguna manera, no se sentía capaz. ¿Saben como quién? Como nosotros tantas veces. Nosotros a veces tenemos ese parecer de que no podemos. Y Dios, si pudo obrar con aquel incrédulo de Gedeón, Él puede obrar con nosotros. Gedeón estaba teniendo esta conversación con el ángel de Dios, en la que al principio tal vez él no sabía con quién hablaba, pero a medida que empezó a transcurrir la conversación, él supo que estaba en la propia presencia de Dios. Y vamos a leer hoy en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 17 en adelante. Jueces, capítulo 6. Esto es continuación de esa conversación que Gedeón está teniendo con el ángel del Señor, con el propio Dios. Jueces capítulo 6 del 17 en adelante dice: y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura y un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. A ver si entendemos un poco esta situación que se nos presenta. Dios había querido responder a la oración de su pueblo. Ustedes se acuerdan, el pueblo estaba invadido, estaba todo mal, tenían severos problemas, y Dios, antes de traerles la solución, primero les mandó un profeta que les hizo saber que habían estado alejados de Él, que tenían que volver a Él. Y luego sucede que el propio ángel de Dios, que explicamos la semana pasada, que es la propia presencia de Dios, desde mi punto de vista de la manifestación de Jesucristo, antes de llamarse con el nombre de Jesús, venía y se presentaba y trataba con la gente de esta manera, como el ángel de Jehová. Y tuvo este diálogo con Gedeón, que al principio tal vez Gedeón ni supo quién era, pero a medida que transcurrió la conversación, él pudo darse cuenta que estaba hablando con Dios. En determinado momento, por ejemplo, en Jueces 6:14, le dice, ¿no te envío yo? Le dice, ve con esta tu fuerza y tú derrotarás a los madianitas. ¿No te envío yo? Dice Jueces 6:14. Y un poco más adelante, el versículo 16, dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. O sea, en el medio de la conversación, es como que Gedeón tuvo que darse cuenta que aquello que tenía frente a él no era un hombre común y corriente. Se veía como una persona común y corriente, pero las personas comunes y corrientes no dicen estas cosas. Yo te envío y tú vas a derrotar. ¡Wow!
Es una declaración bien fuerte. Entonces, Gedeón tuvo que darse cuenta en algún momento que él está hablando con Dios. Entonces, al llegar a este momento de la conversación, en lo que acabamos de leer, sucede que Gedeón de alguna manera quiere confirmar que ha estado hablando con Dios. Es por eso que él le pide la oportunidad de entregarle su ofrenda. Oye, por favor, no te vayas hasta que venga y te presente mi ofrenda. Miren qué interesante esto. Si estaba tratando con Dios, Gedeón quiso asegurarse de no venir delante de Dios o de no estar delante de Dios con las manos vacías. Él tenía que ofrecerle algo a Dios. Cuando tratas con Dios, muchas veces tú vas a querer darle algo a Dios. Porque vas a reconocer que de Él recibes todo. Vas a reconocer que Él ha sido tremendamente bueno contigo. Y brota del corazón de aquellos que buscan a Dios la necesidad de darle. Y lo vas a ver a lo largo de toda la Biblia, y lo vas a ver a lo largo de toda la historia de aquellos que creen en el Señor. Y en este caso, Gedeón le pide, por favor, si eres tú, si verdaderamente estoy hablando contigo, ¿me dejarías darte mi ofrenda? ¿Me dejas ir a buscar mi ofrenda? Bueno, sí, yo te espero, le dijo el ángel del Señor. Ahora, el asunto que no nos dice aquí es que Gedeón en ese momento se fue a cocinar. Fue a cocinar para el Señor. Porque lo que dice es que le ofrenda carne, le ofrenda panes, le ofrenda caldo. ¿Se han dado cuenta que cosas sencillas que nosotros sabemos hacer se las podemos ofrecer al Señor también? Esas cosas simples que están en nuestra vida, que a veces que las podemos hacer para la familia, las podemos hacer para el Señor también, y fue lo que hizo Gedeón en aquel momento. Y vino y quiso ofrecerle a Dios. Ahora que estaba cuestionando, ¿será que estoy hablando directamente con Dios? Piensen en esto. Él dejó al ángel de Dios ahí y se fue y estuvo un rato. Ustedes hoy en día cocinamos bastante sencillo, ¿verdad? Ya viene todo preparado, abrimos la caja, lo ponemos en el microondas y a los 40 segundos ya está listo, o si no en el air fryer. Pero en aquel tiempo le llevaba tiempo, y hay personas que siguen cocinando vieja escuela, ¿verdad, Teresa? Sí, antiguo. Muy bien. Pero esas cosas le podemos ofrecer al Señor como lo hizo Gedeón. Se tomó este tiempo y cuando tuvo todo listo, vino al mismo lugar donde había estado antes y allí estaba todavía el ángel del Señor. Bueno, estaba todavía. Entonces viene con todo para ofrecerle feliz y se encontró con que el ángel le va a decir algo especial. Oye, pon la carne, pon los panes aquí sobre esa peña, échale caldo arriba, que queda bien mojadito. Y Gedeón dijo, bueno, está bien. Fue y lo hizo. Y en ese momento, si soy yo, ya no lo cuento, paso al otro lado directamente. En ese momento, cuando estuvo todo allí sobre la peña, dice que el ángel del Señor estiró el báculo, era un bastón que él llevaba, estira el báculo, toca aquella ofrenda con el báculo y fuego del cielo consume la ofrenda. Y enseguida el ángel de Dios ya no estaba ahí físicamente. Si yo era Gedeón en ese momento, ya no cuento más la historia. Qué asombro, qué experiencia, qué tremendo lo que experimentó. Ustedes fíjense que estamos hablando de un hombre tan incrédulo. ¿Será que estoy hablando con Dios?, se preguntó. En medio de esa conversación tan intensa, se cuestionó, ¿será que Dios me está hablando? Eso es lo mismo que tú tienes que preguntar. Tú también te tienes que preguntar si Dios te está hablando en este momento. Tú también tienes que ir a casa y leer tu Biblia, y tú tienes que tener tu tiempo de oración, y en algún momento
Dios va a empezar a golpear la puerta de tu corazón y te va a tocar de alguna manera. Y cuando lo haga, tú tienes que preguntarte, esto suena como que Dios me está hablando. ¿Es lo que le podía pasar a Gedeón? ¿Será que Dios me está hablando? Cuando ocurrió eso, Gedeón dijo, déjame confirmar. Por favor, confírmame que tú me estás hablando. ¿Estaría bien preguntarle a Dios esa confirmación? Señor, ¿me confirmarías que me estás hablando? Yo quiero alentarte en el sentido de que sí le preguntes a Dios. Que sí le pidas a Dios que te confirme que Él te está dirigiendo. Disculpa. Sí pregúntale a Dios, sí trae tu inquietud delante de Dios. Y tú le puedes decir al Señor, Señor, no estoy bien seguro de que esto venga de ti. Estamos expuestos a muchas influencias y queremos muchas veces estar seguros de que Dios está obrando poderosamente en nuestras vidas. Fíjense que Dios obró de tal manera en este hombre que pasó de ser el incrédulo más incrédulo a ser la persona que Dios utilizó para hacer un tremendo milagro. Fíjense lo importante que es esto, que nos dice la palabra que Gedeón puede contarse entre los grandes. Gracias, Juan. ¿Vieron que uno siempre tiene un hermanito que hace el sabor? Saben que Gedeón llegó a contarse entre los grandes de la palabra. La palabra del Señor tiene lo que llamamos la galería de los héroes de la fe. Es el capítulo 11 del libro de Hebreos, que leímos unos versículos hoy. Pero que uno dice, bueno, allí están los grandes de los grandes. Yo, por ejemplo, no estaría en esa lista. O tú, o Gedeón, con el incrédulo que era. Bueno, pues, dice Hebreos 11, 32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Wow! Las cosas que hicieron. Y aquí menciona a Sansón, por ejemplo, menciona a David, Samuel, los profetas. Hicieron cosas tremendas. ¿Ustedes se dan cuenta cuál fue el primero en la lista? Gedeoncito. El incrédulo, el escéptico, aquel al que le costaba creer que Dios estuviera en medio de ellos, porque tenían demasiados problemas. Entonces Gedeón sí terminó en la galería de los grandes, de los que creyeron. De la misma manera tú puedes terminar. Quédense tranquilo que la Biblia ya está escrita, no van a cambiar los nombres allí, pero sí podemos pasar a incorporarnos a las filas los que creen en el Señor, de los que verdaderamente confían en Él y de los que ven milagros en sus vidas. Entonces, nosotros tenemos que atesorar este valor de la fe y de lo que Dios hace en nosotros profundamente para poder crecer cada vez más en Él. Este hombre que le preguntó a Dios una confirmación de que le había hablado, Dios no lo rechazó por eso. Dios no rechazó su incredulidad. Así como Dios trató con la incredulidad de Él quiere tratar con la nuestra. Porque muchas veces nosotros tenemos dudas. Y muchas veces nosotros necesitamos confirmaciones. ¿Y qué hace Dios cuando honestamente buscamos confirmaciones de su parte? Nos responde, como le respondió a Él. Dios está en el negocio de edificar la fe de aquellos que le buscan. Dios está en el negocio de edificar tu fe. Él quiere llenar tu corazón de fe. Pensando en esto, a mí me vino a la mente un milagro que hay en el ministerio de Jesús. Resulta que Jesús subió al monte con algunos de sus discípulos, no todos,
Y fue donde se manifestó y se vio su brillo, se vio su gloria, al punto que, por ejemplo, Simón Pedro quería hacer una enramada para que Elías y Moisés estuvieran allí con ellos y que pudieran quedarse en aquel lugar, porque vieron verdaderamente el brillo de Jesús. Pero mientras ellos estaban allí en el monte, el resto de los discípulos estaban al pie de la montaña, y en ese momento llegó un señor que tenía un hijo con un problema. El hijo estaba poseído por un demonio que lo maltrataba, lo hacía caer, era una situación bien incómoda. ¿Y saben qué pasó? Lo trajo a los discípulos, y los discípulos dijeron, bueno, lo vimos a Jesús hacer esto, vamos a echar fuera el demonio. No pudieron. No pasó nada. No hubo liberación. Entonces esperaron que viniera Jesús, y cuando vino, ocurrió esto. Marcos capítulo 9, versículo 21, dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Se imaginan el resto de la historia, ¿verdad? Ya la conocen. El muchacho fue efectivamente liberado. Pero quería quedarme con esta parte del diálogo de Jesús con el Padre, por lo que contiene para nosotros. Los discípulos no habían podido, pero Jesús viene y trata con el Padre. Cuénteme, ¿cuánto tiempo hace que pasa esto? El hombre le habla de la situación, el hombre está abriendo su corazón, está hablando desde su quebranto, y le hace esta petición, por favor, si usted puede hacer algo, por favor ayúdenos. ¿Saben? Él está orando, él no sabe, pero está orando al que todo lo puede. Y Jesús en respuesta le hace esta declaración, si puedes creer. Escucha bien estas palabras. Deja que estas palabras se metan en tu corazón. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Nosotros somos personas limitadas. Tenemos un límite de las cosas que pensamos que pueden ser posibles. Pero nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y al mismo tiempo, para el que cree, y no lo dijo un maestro de segunda clase, lo dijo Jesús, para el que cree, todo le es posible. Jesús estaba invitando a aquel hombre con el corazón quebrantado que quería lo mejor para su hijo, estaba invitándolo a creer. Y de la misma manera Jesús te quiere invitar a ti a creer. Así como Él lo invitó a Gedeón a creer, cuando hizo aquel milagro para confirmar que Él le estaba hablando. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y ustedes vieron la respuesta del Padre? Ay, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué hizo aquel Señor? Reconoció lo que nosotros tenemos que reconocer a veces, que tenemos dudas, que nos cuesta creer. Pero justamente le hizo la petición a la persona correcta. ¿Saben cómo Jesús le ayudó a aquel padre a tener menos incredulidad? Le liberó el hijo. Le devolvió un hijo sano. Obró de una manera poderosa en su vida y en su familia. Y hubieron cosas que cambiaron. De la misma manera Dios quiere obrar en nuestras vidas para edificar nuestra fe. Un poco más adelante, los discípulos también se preguntaron, pero Señor, nosotros no podíamos. Dice Mateo 17, 19 y 20. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será
imposible. El Señor quiere edificar esa fe en nosotros. Pero el Señor dice que no tiene que sentirse como una cosa inmensa, grandota así. Alcanza con que sea una fe como una semillita pequeña, pero que esté allí. Examina tu corazón en este momento. No se toque, pero piense para adentro. ¿Hay fe allí? Tal vez la fe es pequeña, pero el Señor está aquí para edificar tu fe. Al Señor le puedes entregar esas cargas, esas necesidades que tienes, porque el Señor quiere obrar para edificar tu fe. Cuando Gedeón le pidió al Señor que me des señal de que tú has hablado conmigo, el Señor le respondió y le dio una tremenda señal. De la misma manera, el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros señales. Tengan cuidado con esto de las señales y las confirmaciones, porque depende de la actitud que uno tenga. Luego que Jesús multiplicó panes y peces y alimentó una multitud de miles, hubieron algunos de los escribas y fariseos que vinieron después, y dice en Juan 6:30, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Totalmente fuera de lugar la actitud de ellos, porque ellos querían: no nos estás demostrando nada, le dirían. ¿Cómo demuestras que tú eres poderoso? Acababa de multiplicar unos pocos panes y peces entre miles y no les alcanzaba. La actitud de ellos no era la correcta. O sea, uno puede querer pedir confirmaciones con la mala actitud, pero uno puede también venir como Gedeón y decir: Señor, necesito una confirmación. Señor, por favor, alimenta mi fe. Señor, ayuda a mi incredulidad, como oró aquel padre. Entonces yo te animo a que personalmente trates con el Señor. Esas situaciones que hay en tu vida, ponlas en manos del Señor. Tus preocupaciones, tus cargas, pero asegúrate de pedir que el Señor haga su voluntad y que participes del proyecto de Dios en tu vida. Pero pídele que te confirme y que te alimente la fe, porque el Señor quiere desarrollar una fe cada vez más fuerte en tu corazón. Así que de todo corazón yo te pido que delante del Señor te acerques a Él y le pidas que vuelva a alimentar tu fe, porque estoy seguro que eso es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Señor, el simple hecho de que en este momento estamos dirigiendo a ti nuestra palabra es un acto de fe. Señor, hemos cantado delante de ti, hemos abierto tu palabra, hemos meditado en lo que tú nos estás enseñando. Y Señor, reconocemos que así como Gedeón tuvo dudas, nosotros tantas veces tenemos dudas, Señor. Señor, así como Gedeón necesitó confirmación y que su fe fuera edificada por ti, también nosotros necesitamos que edifiques nuestra fe, que nos fortalezcas, que nos animes, que vuelvas a hablar a nuestro corazón y que alimentes esa fe para que andemos en ella y para que realmente participemos de la obra que tú quieres hacer. Señor, yo estoy seguro de que hay mucha gente por allí fuera que necesita salvación. Y Señor, tenemos tan poca fe de que tú los traigas aquí. Tenemos tan poca fe a veces de que tú nos concedas ministrarles el poder de tu evangelio y ser hogar de refugio para ellos. Pero Señor, alimenta nuestra fe para que creamos. De la misma manera, Señor, para la obra tuya en la familia de cada uno de nosotros, en el hogar de cada uno de nosotros, necesitamos que tú nos dirijas de la mano, que nos lleves de la mano y que edifiques nuestra fe para que podamos andar en tus obras y no en las nuestras, para que podamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Por eso, Señor, humildemente venimos a pedirte que edifiques nuestra fe. Vuelve a tocar nuestros corazones y llena nuestros corazones de esa convicción, de esa seguridad que tú vas a hacer tu obra perfecta en nuestras vidas.
Gracias te damos, Señor, y te damos toda la gloria. Yo sé que tú puedes hacer esto y mucho más en la vida de cada uno de los que estamos aquí delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Tenemos los anuncios que son muy importantes para cada uno de nosotros. Este miércoles tenemos estudio bíblico, pero me comentaba el pastor que si alguno quiere que lo hagamos en sus casas, en sus hogares, sería de gran bendición. Si están dispuestos a hacerlo así, se pueden comunicar con la hermana Nancy y ella les va a dar más indicaciones. Para este miércoles y para algunos más en el verano, o sea, okay. si más de una invitación, recibimos. Ahí estamos, ajá. Que siempre cuando le abrimos las puertas, principalmente a la palabra del Señor, es una gran bendición para toda la familia, ¿verdad? Y el viernes también tenemos servicio de oración y lo mismo, el que quiera, adelante, estamos a la orden para llevar la palabra del Señor ahí a casa. Y el domingo tenemos estudio bíblico a las 9 de la mañana y a las 10:15 servicio general. Que Dios me los bendiga. Amén.